Qué bueno es poder verlos una vez más, queridos hermanos, aquí en la casa de nuestro Dios. Esta mañana vamos a tocar un tema de gran importancia, un tema sobre el cual el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro tenían gran preocupación sobre la iglesia que se estaba estableciendo después de que el Señor Jesucristo ascendió, después de que la iglesia experimentó el poder del Espíritu Santo, ese gran derramamiento, y la iglesia iba conquistando corazones. Miles y miles de personas se iban entregando al Señor Jesucristo y el evangelio iba avanzando. El enemigo, mis queridos hermanos, tenía planes para tratar de destruir, para tratar de detener el avance de la obra de Dios en aquel entonces. Y saben, la palabra de Dios nos advierte de que lo que sucedió en aquel entonces también puede suceder en los días de hoy, cuando nosotros esperamos la segunda venida de Cristo Jesús, la cual sabemos que será pronto. Esta gran preocupación, mis hermanos, que tuvieron en aquel entonces, también la debemos de tener nosotros. Satanás tratará de estorbar la obra, tratará de detenerla de una o de otra manera. Lo hará a través, como lo hizo en la iglesia primitiva, de dos maneras: a través de levantar persecución, enemigos del mensaje del evangelio, tratando, ¿verdad?, de destruir a la iglesia, persiguiéndola, tratando de desanimar el avance y la predicación del evangelio, tratando de hacerlo a través de la persecución, dañando, matando, encerrando, tratando de que la iglesia se desanimara. Y la segunda manera, tratando de levantar enemigos desde adentro de la iglesia. Y eso es la gran preocupación de la cual hoy quiero hablar de ella. Y el tema es el tema de la apostasía. ¿Saben? La palabra de Dios, y quiero leerles varios versículos sobre los cuales quiero mencionar por qué esto era una gran preocupación para los apóstoles en el establecimiento de la iglesia en aquel entonces. El apóstol Pablo menciona en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y versículo 3 y 4 dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, la segunda venida de Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía. Subrayen esa palabra. No vendrá la venida de Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren ustedes la preocupación que existía de parte del apóstol Pablo, la apostasía. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Yo quiero en esta mañana advertir y preparar a la iglesia acerca de la apostasía. Y saben, no es que va a suceder en el futuro, en el sentido de que no solamente sucederá en el futuro, sino que ha sucedido. Y voy a mencionar 2 episodios de los cuales yo mismo como pastor fui testigo, donde yo vi la apostasía dentro de la
iglesia. Y quiero aclarar que esto es un mensaje de advertencia. La apostasía es algo que ha sucedido en la iglesia durante el tiempo desde que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ascendió y la iglesia fue creciendo, la iglesia cristiana, y que sucederá y que esta puede sucedernos aquí mismo en nuestra congregación y dentro de nuestra iglesia. Y quiero contestar a la pregunta: ¿qué es apostasía? Necesitamos comenzar por ahí. ¿Qué es apostasía? Pues apostasía es una palabra que proviene del griego. Apostasía se compone de dos palabras, de apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. En otras palabras, colocarse afuera de. Pero miren lo interesante de esta palabra, la apostasía. Típicamente la apostasía, esta palabra, aparece en un contexto político o militar. En otras palabras, ¿verdad?, apostatar es colocarse afuera para combatir de afuera. En otras palabras, es diserción, rebelión, ¿ok? Cambiar de bando o cambiar de milicia, no para quedarse sin hacer nada, sino para ahora luchar en contra. El apóstata o los que cometen apostasía, querida iglesia, son aquellos que estaban militando y que ahora se salieron de la milicia, pero se colocaron fuera para poder ahora combatir, seguir combatiendo de afuera a la milicia o al grupo donde ellos pertenecían. En el cristianismo significa abandonar o romper públicamente con el grupo, con la creencia, con la doctrina que se profesa, y es oponerse ahora desde adentro de las mismas filas del Señor, ahora oponerse saliendo de ellas para poder oponerse ahora en contra. Mis queridos hermanos, apostasía, esa es la descripción que el apóstol Pablo le da a todos aquellos que estando dentro salieron y se colocaron fuera para seguir atacando. Es una oposición que se levanta desde adentro, no es una persecución de personas no creyentes, es una oposición y posible una persecución por personas que creyeron, personas que eran conocidas, personas que estaban dentro de la misma iglesia. Oh, este mensaje, mis hermanos, de la apostasía es muy importante, especialmente nosotros que vivimos en este tiempo viendo las señales del Señor Jesucristo y de su venida, que pronto con la ayuda de Dios se dará ese encuentro. ¿Qué es un apóstata entonces? Encontré esta frase que me llamó mucho la atención. Y un apóstata es un transfuga de la verdad, alguien que ha conocido la verdad, ha dado muestras de afirmarla y hasta proclamarla en algún momento, pero que al final la rechazó. El típico apóstata creyó en la verdad, pero en realidad ahora se opone a ella y la quebranta. Es un traidor de la fe y un enemigo secreto en la guerra por la verdad. Pero él quiere que todos piensen lo contrario. Dado que todo lo que hacen socava la fe y corrompe la verdad, este tipo de gente plantea un grave peligro a la fe del rebaño, más allá que en general intentan parecer amigables, piadosos y agradables.
¿Alguien me puede decir esta mañana, eso no es lo que va a suceder aquí, o no, o nunca ha sucedido? Pero déjenme decirles que yo he conocido apostasía y apóstatas, hermanos que estuvieron aquí, hermanos que estuvieron en congregaciones donde hemos pastoreado, que se levantaron después de mucho tiempo militar en los caminos del Señor, en la armada del Señor. Se levantaron y cometieron apostasía, negaron una de las verdades principales y se opusieron a la misma verdad que ellos creyeron, y se opusieron a la iglesia, se opusieron a los hermanos. Y eso es bien peligroso, porque usualmente los que cometen apostasía son personas conocidas, son personas que tuvieron una gran influencia. Y saben, eso ha sucedido y eso puede suceder aquí en nuestra congregación. Por eso es mi deber advertir a todos: tengan cuidado con la apostasía, tengan cuidado de colocarse afuera para combatir ahora a lo que ustedes creían y en contra del grupo al cual ustedes pertenecían. Nadie puede apostatar de algo con lo cual nunca tuvo relación o compromiso. Así que al aplicar estas definiciones en el marco del cristianismo, llegamos nosotros a la conclusión de que no puede haber un apóstata en el cristianismo si primero no profesó haber creído en Cristo Jesús. Un apóstata es alguien que primero creyó, pero que ahora niega. Creyó esa verdad, pero ahora la niega con todo su corazón y aún odia haciendo esa obra. Ahora odia lo que un día él creyó. Vamos a ver algunos casos en la Biblia de apostasía para que este concepto quede más claro en la mente de todos. Amén. Quiero que todos ustedes queden claros en lo que es la apostasía, ilustrando algunos casos que se encuentran en la palabra de Dios. El primer y más grande apóstata de todos los tiempos, ¿quién fue? Fue Lucifer. Así es. Lucifer fue el primer gran apóstata, el que negó al Señor Jesucristo, el que negó la verdad, el que se colocó afuera de el bando, vamos a decirlo así, para ahora atacar con odio esa verdad, atacar al Señor Jesucristo y atacar a su pueblo. Todos los apóstatas tienen esa similitud con Lucifer. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 28 versículo 14 al 15. Tú, querubín protector de alas desplegadas, dice, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Estaba en el templo de Dios, allí estaba en su presencia. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón. Fíjense ustedes cuál es el proceso de la apostasía. Cómo él llegó a negar y querer matar al mismo Hijo de Dios, ¿sí? Logrando hacerlo eso aquí en la tierra, pero su primer intento fue allá en el cielo. Y cómo él con engaños y con mentiras se levantó en contra de Dios y de su ejército, en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Eso es apostatar, que no quede duda alguna, es levantarse en contra de la verdad de Dios y de Él y de aún de Él mismo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes
para que vieran en ti un ejemplo. Se enalteció, su corazón se elevó, se hizo el importante. Y miren un poquito más, miren lo que dice Isaías 14, 12 al 14. Como él era un ángel querubín influyente, miren lo que sucedió. ¿Cómo caíste del cielo, de la altura del cielo, oh lucero del amanecer? Pensabas por tus adentros. Fíjense cómo primero comenzó la apostasía en su mente. Subiré más allá de las nubes más altas y seré como el Altísimo. Miren lo que ustedes, él estaba soñando, pensando en subir al mismo trono de Dios. Él estaba negando la gran verdad de que Dios el Padre era el Rey y que Él merecía toda adoración, su Hijo también, y lo negó. Y Él dijo: no, eso no es cierto, yo quiero el trono para mí. Y dice Isaías 14, 12 al 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Negó la verdad de que toda adoración pertenece a Dios eterno, a Dios el Padre. ¿Y qué hizo? Quería buscar la adoración para sí mismo. Por eso él le dijo a Jesucristo allá en el desierto, después de que Jesús fue bautizado, de que lo adorara, porque esa era su pretensión, porque él negó esa verdad. Y si tú niegas una de las verdades, vas a negar todo, todo se echa a perder. Y él negó esa gran verdad, que toda adoración pertenece nomás a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Se rebeló en contra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que la apostasía entonces, después de que nació en el corazón de Lucifer, se hizo el más importante, el más influyente, y negó esa gran verdad de que toda adoración pertenece a Dios, solamente a Él. Él recibió ahora, mis hermanos, esa apostasía en su corazón, y nos dice la palabra de Dios de que ahora comenzó a atacar. ¿Dónde comenzó la guerra? Allá en el cielo. La apostasía siempre nace dentro, no afuera. Y así como en el cielo nació la apostasía con Lucifer, mis hermanos, entonces el efecto fue el siguiente. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que ahora se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La apostasía y a los apóstatas, el Señor nos dio el ejemplo. Él los sacó, los tuvo que separar, porque esa guerra que hubo en el cielo, ese fue el intento de Lucifer de querer hacer un golpe de estado, de tomar el reino, el control, el reino de Dios, su asiento, matando a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, queriendo derrocarlos, llenando de mentiras, ¿verdad?, la mente de los ángeles. Esa fue el efecto de la apostasía primera y de la más grande apostasía que nosotros podemos ver. Por eso los apóstoles estaban preocupados, y este tema necesitamos tocarlos, porque la apostasía puede suceder. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12:10: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Así nacen las apostasías, acusando, señalando todo aquello, inventando cosas, ¿verdad? Y haciendo ver mal, acusar, hablar mal del líder, de la iglesia, de su mensaje, de la verdad. La apostasía así nace y así termina siempre, nunca termina bien. Y las dos apostasías que yo personalmente he visto, nunca las vi que terminaran bien. Causaron gran daño
Otra de las apostasías que quiero yo mencionar para ustedes, para que quede claro: ¿verdad? Colocarse fuera, y stasis, ¿verdad? Colocarse afuera. Mis hermanos, ya lo vimos con Lucifer. Ahora lo vamos a ver con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Dios los había llevado con mano poderosa a través del desierto, y a través del mar y a través del desierto los había llevado. Quería tener un encuentro personal con ellos, con su pueblo. Oh, mis hermanos, y cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, nosotros vemos que el pueblo apostató. ¿Qué hizo? Edificaron un becerro de oro. ¡Qué terrible! Que cambiaron la verdad. Dios es un Dios invisible. Veían su presencia, su manifestación, pero no tiene imagen, no tiene ninguna forma para que se le adore. Nada de lo que ha sido creado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay imagen que se pueda hacer de él para adorarlo. Dios es espíritu y se le adora en espíritu y en verdad. Pero el pueblo, liderado por Aarón, hicieron un becerro, imagínense ustedes, un becerro de oro, cometiendo así una apostasía. Oh, cuando llegó Moisés y vio lo que estaba sucediendo, estaban desenfrenados en sus pasiones. El becerro era un ídolo que había sido adorado allá en Egipto. Era considerado un dios, y lo tomaron, lo hicieron de oro y lo adoraron, y desenfrenados en sus pasiones más viles, más bajas, cambiaron la presencia de Dios por presencias de ídolos, de animales. Y cuando Moisés vio eso, le dolió su corazón. Saben, habían cometido apostasía, porque ahora estaban en su mente de que Dios era su Dios, era la imagen del Dios Todopoderoso. Y cuando Moisés trata ahora de regresarlos a la verdad, se oponen. Y se levantó dos bandos: el bando que estaba con la verdad, con Moisés, y recapacitaron y regresaron a él y a la verdad de Dios. Pero ahora estaba el bando que estaba en contra, y eran hermanos, eran primos, eran del mismo grupo, y ahora se oponían. Y Moisés, mis hermanos, entonces fue testigo de esta apostasía terrible del pueblo de Israel, y Dios tuvo que enviar un juicio y separarlos y destruirlos. Qué terrible las causas de la apostasía. Cambiaron la verdad de Dios por sus propias verdades, modificando la palabra de Dios. Ellos querían seguir adorando a Dios, pero a través de un ídolo, y se opusieron a la verdad de Él. Otra apostasía que se menciona en la palabra de Dios es la apostasía que nosotros vemos: la rebelión de Coré, de Datán, de Abiram. Estos tres líderes eran ancianos, eran líderes de la iglesia, del pueblo de Israel, pero se levantaron en contra de Moisés, el que estaba por mandato de Dios al frente, y se opusieron. Y esto también fue una apostasía. Una apostasía también se levanta en contra del liderazgo que Dios ha establecido para su pueblo y también para su iglesia. La verdad era de que Dios estaba guiando el pueblo a través de Moisés, pero ellos se levantaron y dijeron: ¿por qué, Dios? ¿Por qué tú estás sobre nosotros? Y se levantaron en rebelión y hablaron en contra de Moisés, y ahora querían cambiar de planes, querían cambiar de rumbo. Mis hermanos, esto es también apostasía. Dios ha dejado un orden. Dios ha dejado establecido un orden de cómo debe de funcionar su pueblo, la iglesia, y se levantaron en rebelión. Y mis hermanos, terribles fueron los efectos de esa apostasía. La oposición que se levanta dentro del pueblo de Dios, qué terrible. Y miren ustedes, la tierra se los tragó. Y qué terrible que también fueron tragados sus esposas, sus hijos. También fueron afectados
por la rebelión, por la apostasía, por colocarse afuera de la palabra de Dios y ahora oponerse y atacar. Si ellos pudieran haberlo hecho, hubieran matado al mismo Moisés. Otra apostasía muy conocida dentro de la palabra de Dios fue la apostasía que fue generada por Jezabel. Ustedes se acuerdan de Jezabel. ¿Saben? Jezabel, el rey Acab, se casó con esta sacerdotisa, hija de un sacerdote del más alto nivel de los seguidores de Baal. Jezabel introdujo la apostasía al pueblo de Israel. Y el pueblo, mis hermanos, siguió esa apostasía. Cambiaron la verdad de Dios y se colocaron afuera para poder combatir al mismo pueblo de Dios. Esta mujer contrató a 400, tenía bajo su nómina a 400 profetas de Baal y también a muchos más de Acera. Tenía como un ejército casi de 1000 sacerdotes que ellos llevaban el mensaje a Israel de que la adoración a ídolos, la perversión que esto traía, que lo podían mezclar con la palabra de Dios. Imagínense ustedes. Y saben, Dios levantó a Elías para poder traer una reforma y terminar con esa apostasía. Oh, qué tremendo fue esos 3 años y medio que duró esa apostasía. Y esa fue una apostasía nacional dentro del pueblo de Israel. Saben, Jezabel mandó a matar a Elías. Elías por tiempo se tuvo que esconder y tuvo que huir. Pero Dios, mis hermanos, utilizó a Elías, llevándolo de vuelta para que introdujera a él la palabra de Dios, su verdad. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, estaba preocupado que esa apostasía iba a terminar con el pueblo de Israel. Y la gran verdad de que Dios es Dios y nadie más, ningún ídolo, ninguna imagen. Oh, mis hermanos, Elías pasó tiempos difíciles, pero Dios lo utilizó y terminaron los profetas de Baal muertos, terminaron los profetas de Acera muertos, y fue terrible el efecto de la apostasía dentro del pueblo de Israel. Y saben, los escritores bíblicos, vuelvo a repetir, nos advierten sobre la apostasía, las apostasías que pueden suceder, y también profetizan que vendrán más apostasías, que vendrán estas también hasta el tiempo del fin. Pues miren ustedes una de esas advertencias sobre la apostasía que el mismo apóstol Pablo hace. En Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31, el apóstol Pablo escribiendo allí, despidiéndose, de los ancianos, nos dice de que él ya partía. Allí en Éfeso, él partía ahora y sabía de que ya no los iba a volver a ver. Y nos dice que él les dio una advertencia. Y esta es la advertencia que yo les quiero dar a ustedes también. Que las palabras del apóstol Pablo, que le dio a estos ancianos y a la iglesia que ahora iba a quedar allí, que esta advertencia también sea para nosotros, queridos hermanos. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20, 28 al 31: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y miren ustedes la preocupación. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. ¿De dónde salen esos lobos feroces? Entre vosotros. De ustedes mismos se van a levantar como lobos para, dice, y no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos, fíjense usted, el apóstol Pablo no anda con rodeos, que vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas
para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, iglesia de Emmanuel Anaheim, y todos los que están en sintonía, estén alertas, porque la apostasía puede surgir y surgirá dentro del mismo rebaño, dentro de algunos de vosotros, como dice el apóstol Pablo, arrastrarán, se levantarán para colocarse afuera de la verdad, afuera del orden establecido de Dios, para poder no que se desaparezcan. Bueno, fuera que nomás se fueran, pero no, ahora están fuera, pero atacando. Pero primero hacen su desastre aquí adentro y entonces, ¿verdad? Lo hacen también de afuera. Oh, mis queridos hermanos, qué tremenda advertencia le dio el apóstol Pablo, que debemos nosotros también tomar en cuenta. Allí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, el mismo apóstol Pablo, miren lo que él experimentó. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo estaba viendo ya apostasía, los primeros frutos de la apostasía que él había profetizado, para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren ahora lo que él dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Híjole, esa palabra es tremenda, mis hermanos, y les voy a decir lo que quiere decir anatema. Sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Saben lo que quiere decir anatema? Lo que está destinado a la destrucción, lo que es maldito, apartado para la destrucción. El anatema, si no se arrepiente, va para la destrucción, y una destrucción eterna. Dice que sea anatema. La palabra anatema es maldito en el griego y en el hebreo original. Qué tremendo es esto. Sea anatema. Si alguien quiere pervertir el mensaje del que está escrito en la palabra de Dios, y no lo hacen personas no creyentes, lo hacen personas que están dentro del mismo grupo, dentro de la iglesia, de los que predican el evangelio. Miren lo que el apóstol Juan escribió en segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pues el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Mis hermanos, yo voy a comenzar a relatarles cómo es que las mismas apostasías que yo he visto dentro de las iglesias donde yo he pastoreado, cómo comenzaron. ¿Saben? Esto de lo que dice el apóstol Pablo, no lo reciban en su casa, porque lo que usualmente tratan y comienzan a hacer es tratar de sacarlos de la iglesia para estudiar en las casas, para separarlos, ¿verdad? Esconderse al enseñar dentro del mismo pueblo de Dios, hermanos influyentes, enseñar algo más que no se está enseñando dentro de la iglesia. Es lo que primero señalan. Eso no se está enseñando en la iglesia. Allí no hablan de esta verdad, allí no están predicando la verdad, y ahora te la quieren enseñar fuera de la iglesia. Voy a mencionar un poquito más de eso un poquito más adelante, pero saben, quiero hablarles sobre la advertencia de la apostasía que vendrá, especialmente antes
de la segunda venida de Jesús. Hermanos, la apostasía ha sucedido, ha venido a lo largo del tiempo, tanto en el Antiguo Testamento, en el cielo mismo se dio con Lucifer. En el Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto, en el Nuevo Testamento hay una preocupación grande por los apóstoles de la apostasía, sobre la apostasía. Y ahora nosotros que nos acercamos a la segunda venida de Cristo Jesús, también hay advertencias sobre la apostasía que sucederá antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y quiero mencionar dos cosas. Habrá una apostasía interna, una apostasía dentro del pueblo de Dios, ¿ok? Y eso no nos debe sorprender, porque apostasía es oposición desde adentro, como lo he mencionado. Y habrá una apostasía externa, ¿ok? Una apostasía a nivel mundial, una apostasía terrible, ¿ok? De la negación de la misma verdad de Dios, de la negación, mis hermanos, de la persona de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo en los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La apostasía interna será por creyentes fieles que saldrán o se colocarán fuera de lo que creyeron. Prepárense, porque todo lo que ustedes han creído va a ser atacado y dudado por mismos miembros o personas que caminan con Cristo Jesús. Va a suceder. Esa apostasía interna se opondrán en rebelión, atacarán, ¿ok? Vendrán en contra de la verdad de Dios, del liderazgo, ¿ok? Del liderazgo, vendrá en contra del sistema, de cómo está el orden establecido. Así como sucedió con el pueblo de Israel, así sucederá. Atacarán lo que creyeron. Y bien lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los últimos días, yo creo fielmente que estamos viviendo en los últimos días. Es más, no vivimos en el último, en el último tiempo, vivimos nosotros, ¿saben? En el tiempo del fin. No vivimos en el fin de los tiempos, vivimos en el fin de ese tiempo del fin. Ya estamos, mis hermanos, en el final. Dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos, no todos, pero algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y escucharán a doctrinas de demonios. ¿Saben lo que viene? Va a ser terrible. Las mentiras que el mismo enemigo de Dios va a levantar y lo van a tratar de mezclar con la verdad. Eso viene y ya lo estamos viendo en muchos lugares, que esto, la apostasía interna, va a venir y va a suceder. Dice 2 Timoteo capítulo 4, 3 y 4: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Saben? Yo he visto esto. Una de las apostasías que me tocó ver fue unos años atrás, pastoreando en una iglesia allá en el sur de California. No voy a mencionar cuál iglesia fue. Me voy a reservar el derecho de mencionar, ¿verdad? Porque esa iglesia ha cambiado. Y la apostasía que se levantó en realidad fue eliminada, se destruyó. Pero quiero decirles cómo es que sucedió. No sé, Junior, si tenemos el video ahí arriba, el que mostramos, el que te mostré. En algún momento voy a pedir que lo pongan, pero ahorita no. ¿Saben? Se levantó una apostasía porque comenzaron a atacar lo que es
la creencia de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios habla de esto con gran verdad, con gran claridad. Habla acerca del Dios triuno, de la triunidad, de Dios Padre, una persona individual, Dios Hijo, la segunda persona individual, y Dios Espíritu Santo, una persona también con su individualidad. Los tres trabajando a favor de la salvación desde la creación y la salvación del hombre. Mis hermanos, la destrucción de Satanás. Oh, mis hermanos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando para salvar al hombre de las garras de Satanás, de la muerte eterna. Y saben, esa gran verdad fue atacada en esta iglesia donde yo estaba pastoreando como asociado. ¿Cómo comenzó? Como muchas comienzan en varias ocasiones. Comenzaron dando, ¿verdad?, esos CDs. Comenzaron dando, ¿verdad?, esas, escúchalo en casa. Oh, yo he visto traficantes de drogas aquí en el área de Los Ángeles. Pero estos traficaban estos mensajes, pasando esos discos, pasando esos CDs. ¿Saben? Eso lo vi. Y yo veía, y eso me recordaba de otra apostasía que también se llevó a cabo. Porque así comienza. Escúchalo. Lo que no están predicando aquí en la iglesia, escúchalo en tu casa. Y luego vamos a hablar de eso. Y lo pasan, ¿verdad?, en la iglesia, en la escuela sabática, principalmente a escondidas, allá en los baños. Y saben que se opusieron en contra del Espíritu Santo como una persona, como la tercera persona de la Trinidad. Se opusieron y comenzaron a atacar. Y comenzaron, mis hermanos, cuando esto se comenzó a manifestar dentro de la iglesia, comenzaron a atacar al liderazgo, al pastor, al senior pastor, a los pastores asociados que estábamos allí. Yo era un pastor joven, estaba yo de pastor juvenil. Y comenzaron a atacar. Y comenzaron a señalar, aquí no se predica la verdad. Y comenzaron a mostrar odio. Hermanos que conocíamos, hermanos, líderes de iglesia, directores de diáconos, diaconisas, ancianos de iglesia. Saben que nosotros hicimos un plan. Dijimos, vamos a enseñar una vez más estas verdades y reafirmarlas. Y nosotros las enseñamos y las reafirmamos. Pero entonces, saben, era más grande el problema todavía. Lo único que estábamos viendo es el iceberg, nomás el tip, ¿verdad? Lo que es, lo que se ve, pero ya estaba eso regado. Mis queridos hermanos, se levantó una apostasía. Y saben, cuando se opusieron al mismo Dios triuno, y esto yo quiero dar una advertencia: no es cierto que el Espíritu Santo es un poder o una fuerza. No es cierto. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que habla, que indica, que da órdenes. Como dijo Pedro a Zafira y a su esposo cuando habían vendido, ¿verdad?, aquella en el libro de Hechos, habían vendido la herencia. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Si fuera una energía o una fuerza, no se puede mentir a una fuerza, a una energía. El Espíritu Santo es una persona y habla de Cristo, lo representa. Mientras Cristo está allá intercediendo como sacerdote, allá también donde está el Padre, el Espíritu Santo es una persona. Y si ustedes se oponen, si se levantan y creen esto y se van en contra de la triunidad, no quedará otro remedio para ustedes que arrepentirse. Y si no se arrepienten, y si alguien los invita a estudiar y a torcer las escrituras para que crean todo lo contrario, ustedes estarán entrando en el mismo terreno que Satanás entró. ¿Saben? Satanás atacó a la triunidad, a Dios Padre, Hijo y al Espíritu Santo.
Y mis hermanos, eso es peligroso. ¿Y saben cómo Satanás terminó? Con una mente cauterizada, levantándose en contra, incluso queriendo matar, odiar. Se hacen amargas esas personas. Amargura hay en su corazón, odio. Y saben, déjenme mostrarles en qué termina esa rebelión. Vamos a ver este video, por favor. Miren ustedes este video. Están quemando. Vamos a quemar el poquito de libro que tenemos. Esto es puro material escrito de Elena de White, el himnario adventista. Quemando el himnario adventista. El conflicto de los siglos, y muchos libros más van a la basura. Aquí está todo el material. Ahí están libros de la fe de Libros. Jesús. Son diabólicos, son del diablo. Ya no queremos tener cosas del Vamos a ver diablo. qué libro es. Miren ustedes. Testimonio para la iglesia, dice. Todos los vamos a quemar. El camino a Cristo. Un poquito de El deseo de todas las gentes. Los libros del Espíritu Profecía más libros. están allí siendo quemados. Yo este libro no lo Miren había ustedes visto ahorita. hasta ahora. Yo conozco a esas personas. Directora de diaconisas, director de Todos los diáconos. apóstoles. Ahí están, y era un grupo tremendo, líderes de Voy a jóvenes. echar ahí Porque solo escrito de la señora esa profeta de Satanás de tiene. Elena de White, Miren mucho ustedes. escrito de Elena de White, y pues no podemos tener tampoco libros que aunque sean de usted, hermano Cristian. Por Miren eso, ustedes. hasta hoy vengo a comprender yo por qué el error que Cristo no Vamos hizo. a Hasta hoy vengo a comprender. Vamos dónde a estuvo el vestido, adelantarle un poquito, por Junior, donde dónde ya le estuvo están la echando equivocación. fuego. Y Eso miren está en Elena de ustedes White, y mire, está- cómo le encienden. Miren nomás. Ahí está. Ahí se fueron todos los escritos de esta señora que estaba en contra de la palabra de Dios. se desvió al pueblo adventista y también nos estaba desviando a nosotros por tantos ejemplos que agarramos. Pero Miren ustedes. somos liberados de eso. Muy bien, vamos a quitarlo, Junior. Gracias. Todos los ¿Saben? Así terminan todas las apostasías, negando la verdad, negando la palabra de Dios. ¿Saben? He hablado acerca, y estoy hablando de la apostasía interna, porque esa es la que más me interesa. Hay una apostasía externa donde el cristianismo se unirá con la política, la religión se unirá para poder formar una alianza terrible sobre todo el mundo. Se levantará persecución. Pero esa apostasía no me interesa a mí. La que me interesa es la que puede surgir aquí mismo. Y saben, dice este pensamiento inspirado: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán en vil metal. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Saben? Yo he visto esto personalmente. Esto que ustedes vieron en el video, se opusieron tan horriblemente, que teníamos miedo que fueran a atacar. Me ha tocado ver, mis hermanos, cómo estas apostasías terminan siendo una desgracia para ellos mismos que la practican. Todo comenzó con alguien, una idea que se fue propagando. Allí no se predica la verdad, vamos a estudiarla la verdad allá en la casa. Ya no vayas a las reuniones, ya no escuches a tus líderes, ya no escuches a tus pastores. ¿Saben?
esa apostasía tuvo que ser quitada, tuvo que ser eliminada de la iglesia. Otra apostasía que sucedió fue aquella que también yo vi personalmente, como ancianos de iglesia, líderes de iglesia, se levantaron en contra de un pastor y varios pastores, levantándose en contra, diciendo que allí no se predicaba la verdad, que ahí no se predicaba profecía, que ahí no se predicaba. Y saben, se predicaba, pero no se predicaba la manera que ellos querían que se predicara. No se predicaba no a la manera de ellos, sino a la manera de alguien que vino a envenenarle su mente para poder enfocar la profecía de otra manera, de una manera equivocada. Se levantaron en contra. Todos esos líderes se levantaron en contra del ministro, del pastor y del liderazgo de la iglesia, en contra, y levantaron a muchas personas, y todas esas se levantaron a apostasía, y saben, abandonaron la iglesia, decidieron abrir su propia iglesia. Mis hermanos, varias veces yo he visto esto, que siguen a líderes, a muchos de estos líderes que están aún en pecado, no confesado, y que con sus engaños han llevado a la iglesia a querer apartarse de este movimiento, de este lugar. ¿Saben? Uno de los peligros, y quiero mostrarlo aquí, es este. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. Cuando dicen la iglesia se va a eliminar, ya no va a existir, vamos a ser independientes, no es así. No existe la menor lógica en esto, no hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Dice la pluma inspirada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Al cabo la iglesia se va a cerrar, ya no va a haber pastores, y comienzan a mencionar varias cosas. Si no lo hemos escuchado, no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significa apostatar de la verdad. Y saben que hay organizaciones que han salido de aquí mismo por hombres, líderes, directores, ancianos, liderazgo, siguiendo a pastores y con mensajes, ¿verdad?, de pastores que aún mismo han estado en pecado y nunca lo han confesado, y nunca se han hecho pasar como víctimas, en vez de admitir y confesar realmente lo mal que procedieron. Pero allá va la gente que se predica ya la verdad y esto y lo otro, y cómo a lo largo de los años han venido cambiando las mismas profecías, pero la cambian, y ya lo que predicaron 15, 20 años atrás lo van cambiando y modificando y cambiando, y no se sostienen con el tiempo. Eso es apostasía. Vámonos a hacer nuestro propio grupo, eso es apostasía. Ya no sigamos el liderazgo de la iglesia, eso es apostasía. Ahí no se predica la verdad, eso es apostasía. Son semillas de apostasía que pueden resultar, dice el comentario bíblico adventista, los peores y más engañosos oponentes de la iglesia son los que una vez fueron miembros de ella y son maestros en el arte de mezclar el error con la verdad. Los maestros del engaño propagarán enseñanzas inspiradas por Satanás y sus agentes. Es pues muy importante captar la verdad correctamente. No se independicen. El querer ser independiente, ¿sí?, de la organización, del pastorado, de la iglesia, del establecimiento, del orden, es un error. Dice también en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 406, algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo,
que cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. De ninguna manera. De ninguna manera. No hay cosa como que cada hombre sea independiente. Mis hermanos, eso es un gran error. Voy a brincar lo de la apostasía externa porque, como vuelvo a repetir, es una apostasía, mis hermanos, que Apocalipsis 13 la menciona. La alianza, esa falsa trinidad, ¿verdad? Apocalipsis 13, Apocalipsis 16 menciona esa falsa trinidad que va a estar en pie, un sistema político religioso guiado por Satanás. Mis hermanos, eso va a suceder. Pero quiero entonces, para poder terminar en esta mañana, estamos pues ya avanzando en el año 2024 y yo quiero traer la misma preocupación que el apóstol Pablo trajo a la iglesia de antaño, la misma preocupación que el apóstol Pedro trajo y el apóstol Juan, la preocupación de que dentro de nuestra iglesia nos mantengamos unidos, nos mantengamos de pie en la palabra de Dios, orando, guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios con un escrito está. En este año 2024 nos encontramos en un mundo tumultuoso. Hay guerras, hay, ¿verdad?, tratando de darse soluciones políticas y religiosas también de la apostasía que yo estoy hablando. Una apostasía terrible, mis hermanos, que va a suceder. Horrible. Una apostasía, mis hermanos, que viene también a nivel mundial. Pero la apostasía que me interesa es la apostasía que puede surgir de aquí mismo, de nuestras filas. Preocupémonos, hermanos. ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros con lo que es el estudio de la palabra de Dios? Oh, yo deseo, mis hermanos, de que cada uno de nosotros estemos afirmados cada día en la palabra de Dios. Con un escrito está: lo que nosotros hemos creído, reafirmémoslo estudiando la palabra de Dios, escuchando su voz cuando hablamos con Él a través de la oración. Oh, mis hermanos, ¿por qué? Porque la apostasía vendrá. Seremos zarandeados. Pero saben, nosotros no necesitamos ser víctimas de ese zarandeo. No necesitamos ser víctimas, mis hermanos, de falsas enseñanzas. Y si hay de aquellos hermanos que se levanten mostrando, ¿verdad?, sentimientos de amargura contra el liderazgo, contra el orden establecido, contra alguna creencia, no vayan en contra de la misma Trinidad, de la Trinidad, mis hermanos, yéndose en contra del Espíritu Santo. No lo hagan. Y ninguna otra creencia que les enseñe que aquí no se predica la verdad. Nosotros, mis hermanos, no predicamos, ¿verdad?, para poder como les decimos, ponerle más salsa a los tacos, en el sentido de que lo hacemos para asustar a la gente o decir teorías que a lo largo del tiempo, ¿verdad?, no se sostienen. No, predicamos lo que dice la palabra de Dios, y eso es suficiente, porque lo que Dios tiene que decir es suficiente para nosotros, especialmente con los mensajes del tiempo del fin. Este viene, pero debemos de tener cuidado, mis hermanos, de no irnos al extremo, a un fanatismo que nos puede hacer daño. Yo les prometo que como pastor seguiremos predicando la palabra de Dios, especialmente lo que concierne con las profecías de este tiempo, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, desenmascarando al enemigo, viendo cuál es su plan, porque la palabra de Dios lo tiene todo por escrito. Termino con estos textos bíblicos, dos que quiero hacerles como llamado a ustedes, querida iglesia, y es la siguiente. Según de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No lo hagan. No lo hagan. Manténganse firmes en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios y en el mensaje, en el evangelio que ustedes conocieron. Según de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hace poco estuve viendo, hay un pastor, ex pastor adventista, que este pastor, creo que es colombiano, predicaba, era pastor, daba comentarios de la escuela sabática. Y saben que ahora se dedica, no voy a mencionar su nombre, se dedica solo a atacar a la iglesia y su mensaje. Sacó un video diciendo las razones por las cuales salí de la iglesia adventista del séptimo día, y no hace nada más que atacar a la iglesia, y trae invitados y ataca y ataca y ataca y denigra y le tira y es toda amargura, pero él se hace ver como que él está bien en lo que está haciendo. ¿Saben, mis hermanos? El hombre está en apostasía. Y hay mucho daño que está haciendo, especialmente no por ahora las redes sociales. Un día le escribí, un día le dije: si tú te divorciaste de esta iglesia, ¿por qué no la dejas en paz? ¿Por qué no te vas? Así como si te hubieras divorciado de tu esposa, aléjate. Cuando una persona se divorcia de su esposo o de su esposa, se aleja. Pero no se la pasa toda la vida, todos los años, hablando mal de ella. Y le escribí: ¿por qué no dejas de hacer tú lo mismo? ¿Saben? Decidió mejor bloquearme, porque mis comentarios estaban llegándole. Yo le recordaba: tú estabas con nosotros, pero ahora estás en contra. Y hablando pestes del sábado, pestes del santuario, pestes de la ley de Dios, pestes de muchas creencias. Y trae invitados y se hace pasar como una oveja, pero en realidad es un lobo vestido. Sí, es un lobo vestido de oveja. Hermanos, cuidado. ¿Por qué? Como dijo el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los últimos días, algunos, como él, el que acabo de mencionar, apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La iglesia ha sido advertida y deseo en el nombre de Jesús que tengamos cuidado, y cuando veamos que eso venga, podamos estar firmes ante la apostasía que sin duda vendrá. Vamos a orar para estar firmes en aquel día. Cariñoso Dios, ayúdanos, Señor, a estar firmes, a estar en pie. Con escrito está, y tu palabra, Señor, firme en nuestra vida ante la apostasía, Señor, que sin duda vendrá, como ha venido en otros tiempos. Resguarda la iglesia, Emmanuel, resguarda las iglesias que escuchan este mensaje. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú puedas, Señor, guardarnos en tu verdad hasta que venga el Señor Jesucristo y lo veamos cara a cara. Muchos apostatarán de la fe, Señor. Te rogamos que no seamos de ellos. Bendice a la iglesia y cuídala y guárdala en tu palabra. Te lo ruego, Dios, especialmente en este tiempo, cuando nos encontramos, Señor, a vísperas de la venida de tu Hijo amado Jesucristo, que nos señalan los tiempos. Te ruego
que podamos estar listos para ese ataque final que sin duda vendrá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Que Dios les acompañe. Y gracias también a todos los que nos acompañaron a través de la transmisión.